Nuestro texto lema para este año es el Salmo 138, versículo 8, la primera parte que dice... A ver, vamos de nuevo. Nuestro texto lema para este año es el Salmo 138, versículo 8, en la primera parte, que dice... Muy bien, algunos que no habían venido hasta acá en estas reuniones, les vuelvo a decir, el Salmo que escribió David dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. Y una de las verdades poderosas que deben atesorarse en nuestro corazón tienen que ver con que uno de los propósitos del Señor es que tu vida y la mía cada vez se parezcan más a la de Jesús. No en lo físico, no en el idioma que Jesús hablaba, no en lo cultural, sino en el carácter. Que el carácter de Jesús se pueda manifestar cada vez más en tu vida y en la mía. Jesús fue un varón lleno del Espíritu Santo. Dios quiere que nosotros lo seamos. Jesús fue obediente al Padre y Él espera que nosotros aprendamos a ser personas obedientes a lo que Dios ha dispuesto, porque es lo bueno para nuestra vida. Jesús fue una persona totalmente perdonadora. Hasta en la cruz, mientras estaba muriendo de una manera injusta, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Dios espera de vos y de mí que seamos personas que aprendamos a perdonar, a dejar los rencores, a dejar los enojos, a dejar, como leíamos antes de comenzar la reunión en la primera carta de Pedro, Jesús, cuando lo maldecían, ¿respondía con maldición? No, ni amenazaba cuando le hacían algo, lo hacían sufrir, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga con justicia, es decir, al Padre. Entonces, el Señor quiere que nosotros seamos personas capaces de encomendar nuestros enojos, las injusticias que hayamos padecido, las dolencias, los olvidos, lo que sea, porque de esa manera es como Dios opera sanidad en nuestro corazón. Y las personas a veces no tenemos tantos problemas de salud física como sí tenemos muchos problemas de salud emocional y espiritual. Y si queremos ser personas más saludables en todos los sentidos, tenemos que aprender a experimentar el carácter de Cristo. Ser más amables, perdonadores, obedientes al Señor, dispuestos a decir la verdad, dispuestos a ser mansos y humildes como el Señor. Es fácil eso, ¿no? Escuchen el pasaje, o uno de los pasajes que vamos a estar analizando en esta noche. Te invito a que me acompañes. La carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 11 al 13. Y acá, en el versículo número 13, les paso la ayudita, vamos a encontrar parte de este propósito que te estoy mencionando, de que podamos ser más parecidos a Jesús. Y acá Pablo le dice a estos hermanos: y Él mismo, o sea, el Señor mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que, acá llega el objetivo, ¿sí? El propósito, hasta que todos, decilo conmigo, todos, decile que está al lado tuyo, a vos también, ¿sí?
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Ese es parte del propósito de Dios. Una buena parte del propósito de Dios, que David decía, el Señor cumplirá su propósito en mí. Ese propósito tiene que ver con que todos lleguemos paso a paso, día a día, a parecernos más al Señor Jesús, a conocerle más, a ser más como Él en estos aspectos que recién te mencionaba. Pero quiero que prestes atención, voy a volver a leer los versículos 11 y 12, porque ahí va a aparecer la herramienta o el medio que Dios ha provisto en la iglesia para llegar a concretar ese objetivo o ese propósito en nuestras vidas. Dice que Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y te leo el versículo 12 en la Nueva Traducción Viviente, donde dice así: ellos, o sea, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, ellos tienen la responsabilidad de preparar o de capacitar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, entonces, ¿a través de qué medio estos pastores, evangelistas, apóstoles, maestros, a través de qué medios llevan a cabo la tarea de preparar, de capacitar a los que formamos parte de la iglesia? Es decir, ¿por medio de qué herramientas estas personas a las que Dios les dio los ministerios de la iglesia edifican a la iglesia? A ver qué les parece. A través de la palabra de Dios. ¿Cómo se expresa la palabra de Dios? Bueno, sí, el Espíritu Santo tiene que inspirar, pero ¿cómo hacía Jesús para dar a conocer la palabra del reino? Predicándola, hablándola, ¿sí? Conversando con la gente, poniendo ejemplos sencillos a través de las parábolas, a través de comparaciones. El Señor Jesús se valió de la comunicación para poder formar, para poder capacitar. Lo mismo que hacen en una escuela. ¿Cómo hacen los docentes para instruir, para preparar y enseñar a sus alumnos? Bueno, se valen de la comunicación, se valen de ejemplos, se valen de recursos materiales para enseñarles. ¿Sí? ¿Por qué quiero poner el énfasis en esto? Porque esta comunicación, es decir, la manera de hablar, es lo que Dios entregó a sus obreros, díganse apóstoles, evangelistas, profetas, pastores, maestros, para edificar a la iglesia. Qué bueno cuando podemos recibir una buena enseñanza, cuando alguien nos hace entender a través de un ejemplo, o a través de un video, o a través de figuritas, o a través del recurso que sea. Qué bueno cuando podemos entender algo en la vida, sea de lo cotidiano, sea de alguna materia de la escuela, sea de la fe, con más razón. Entonces, la comunicación, la manera de hablar, es la herramienta o el medio que Dios ha provisto para que todos nosotros seamos formados hasta que lleguemos
a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Para que se cumpla ese propósito de Dios en tu vida y en la mía. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, fundamentalmente por medio de la enseñanza, de la comunicación verbal, es que Pablo también le va a decir a Timoteo: quiero que enseñes, quiero que corrijas, que instruyas, que exhortes, a tiempo y fuera de tiempo. O sea, la herramienta es la palabra hablada. Por eso, también en la misma carta a los Efesios, en el mismo capítulo 4, Pablo va a seguir diciendo a toda la iglesia, es decir, a vos y a mí también. Efesios 4:29. Va a decir Pablo, escuchad: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cuántas palabras corrompidas pueden salir de nuestra boca? ¿Ninguna es igual a una o dos o tres? No, ninguna es igual a ninguna. Qué revelación, ¿no? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria, ¿qué? Edificación. Vuelve a insistir. Pablo tiene esto en mente: la edificación de la iglesia, porque ese es el propósito que Dios quiere cumplir en nuestras vidas. Edificarnos, ayudarnos a madurar, a parecernos más al Señor, a que aprendamos a ser perdonadores, a que aprendamos a pagar nuestras deudas, a que aprendamos a respetarnos, a tratarnos bien, a que aprendamos a ser cumplidores en el trabajo, a cumplidores en los horarios, a que podamos respetar a los demás. Todo eso que tiene que ver con ser más como el Señor se manifiesta a través de la buena enseñanza. Por eso, la contracara es: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la palabra que sea útil para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Escuchen cómo lo transcribe la traducción lenguaje actual. Digan siempre, subrayo, siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. ¿Qué es muy necesario? Que siempre crezcamos espiritualmente. Y empezamos a meternos en el tema. La edificación de nuestras vidas y de las personas que están a nuestro lado, familiares, amigos, nuestros hijos, nuestros pequeñitos, los que son formados ahí también a través de la clase, ¿sí? A los que tenemos los papás la responsabilidad de criarlos, de enseñarles, nuestros hijos, nuestros padres. Estamos llamados a ser edificados, y una herramienta fundamental para esa edificación es nuestra manera de ¿qué? ¿Nuestra manera de qué? Todavía no están muy convencidos. Nuestra manera de hablar, hermanos. Esto es algo que Dios quiere que se arraigue en tu vida y en la mía, porque es la manera que tenemos para comunicarnos. No solamente para darnos un mensajito y avisarnos una hora a la que nos vamos a reunir, no solamente para compartir una noticia o para contarle ahí en la familia cómo me fue en el día, qué hice, qué me salió bien, qué no me salió bien, sino para poder expresarnos el afecto, para poder expresarnos el respeto. La comunicación es la herramienta que tenemos para enseñarnos unos a otros, ¿sí? De pronto hay una época donde los papás les enseñamos a nuestros hijos, y después viene otra época donde nuestros hijos nos enseñan a nosotros, sobre todo con estos aparatos, ¿vieron?
Y le tenemos que decir muchas veces, para, a ver, de nuevo, más lento, más lento. Porque hablan rápido, tocan acá, allá y, para, ¿dónde fui? Encima uno que ya empieza a escuchar menos, a ver menos. Entonces, a ver cómo era, vamos de nuevo. Y la comunicación sirve para enseñar lo que fuere, ¿sí? Y cuanto más lo que tiene que ver con la vida espiritual, con la edificación de la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Y la palabra dice, en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida. La traducción, o mejor dicho, el significado concreto en el diccionario tiene que ver con lo corrompido es lo que está podrido. Pero vamos a ver algunos casos de palabras corrompidas justamente para que nosotros aprendamos a cuidarnos, ¿sí? Porque no sé si a vos te ha pasado, pero a mí me ha pasado, y no pocas veces, de que uno tiene tan internalizadas ciertas palabras, ciertas expresiones o actitudes a la hora de hablar, que cualquier estímulo nos enciende y largamos lo primero que se nos viene a la boca. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Cualquier estímulo, dígase un mal momento, un susto, un enojo, nos hace reaccionar y decir cosas de las cuales después nos arrepentimos o después nos sentimos mal. Pero no se pueden volver a meter las palabras adentro. Una vez que las dijimos, las dijimos. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice ninguna palabra corrompida? Bueno, fíjense, las palabras corrompidas, aunque calculo que sospechan, pero tiene que ver con malas palabras. Ahora, es toda una polémica el tema de las malas palabras. Hoy en día hay malas palabras que se han naturalizado y son la forma de llamarse entre los amigos. Bueno, si se quiere, eso es lo menos grave. Si se quiere, eso es lo menos grave. Porque en realidad es una mala expresión, pero no está cargada de una emotividad, no está cargada de furia, no está cargada de enojo. No estoy diciendo que las podamos hablar a ese tipo de palabras, pero no es tan grave el efecto que produce como otras palabras corrompidas que tienen que ver con palabras ofensivas, palabras denigrantes, palabras malintencionadas como ironías, insultos, burlas, que se dicen con el objetivo de desvalorizar y de hacer sentir mal a otra persona. ¿Me explico? Palabras corrompidas. Y Pablo dice que para que podamos edificarnos, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino que salgan de nuestra boca las palabras que sirvan para que podamos crecer, edificarnos espiritualmente. Fíjense, en Mateo capítulo 27, para que veamos algunos ejemplos, a partir del versículo 41, menciona de esta manera también, fíjense, los principales sacerdotes, escarneciéndole, ¿con quién más? Con los escribas, con los fariseos y con los ancianos. Fíjense quiénes eran los que estaban profiriendo estas palabras. ¿A quién? A Jesús. Fíjense lo que les decía. A otros salvo, lo voy a leer en otra traducción, así que puede que a lo mejor algunas palabritas cambian. Dice que estos principales sacerdotes, juntos con los escribas, los fariseos y los ancianos, se mofaban de Jesús, ¿sí? Con la deliberada intención de humillarlo y de ponerlo en ridículo, y le decían así: a otros salvo. Jesús estaba ahí en la cruz agonizando.
Y esta gente desde abajo, con una mirada burlona, le decía así: a otros salvó, pero no se puede salvar a sí mismo. Con que es el rey de Israel, ¿no? Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. Confió en Dios, entonces que Dios lo rescate ahora si es que quiere, si es que lo quiere. Pues dijo: soy el Hijo de Dios. Fíjense que acá no hay insultos, no hay expresiones groseras, pero sí hay un nivel de ironía y de burla y de desafío hacia la autoridad de Jesús delante de toda una multitud que estaba viendo esa escena. Palabras corrompidas que tenían la intención de ponerlo en ridículo. Ya estaba crucificado, padeciendo, cargando por nuestras culpas y nuestros pecados, y encima, aparte del dolor físico, tenía que escuchar este tipo de comentarios groseros. Seguramente que te puede haber pasado alguna vez que se te burlaron, que se te rieron, que te ridiculizaron. Y la verdad que es una de las cosas que más dolor genera, y más aún si es de personas cercanas, porque que un enemigo o que un desconocido que se te cruzó en la calle te pegue un insulto y te muestre cara de perro, bueno, de última es un desconocido, pero que lo haga alguien cercano, un familiar, un hermano de la iglesia, ahí la cosa se pone diferente, ¿no? Otro ejemplo de palabras corrompidas. Hace algunos domingos atrás yo mencionaba el enojo de Saúl, del rey Saúl, que andaba detrás de David queriendo atraparlo y matarlo para sacarlo del juego, y en una fiesta donde David debía estar sentado a la mesa del rey, es decir, de Saúl, junto con su hijo y con el general del ejército, David no fue, justamente olfateando que Saúl lo quería liquidar. Y Saúl le dijo a su hijo Jonatán: ¿a dónde está David? ¿Dónde está el hijo de Isaí? ¿Por qué no ha venido? Entonces Jonatán trata de excusarlo y decir: mirá, resulta que se fue a su casa porque tenía una reunión familiar, iban a presentar un sacrificio al Señor, Y entonces Saúl se llenó de indignación y dice en 1 Samuel capítulo 20, en el versículo 30, entonces Saúl se puso muy furioso con Jonatán, con su hijo, y le dijo así: tú, estúpido hijo de prostituta, ¿acaso piensas que no sé que tú quieres que él sea rey en lugar de ti, para vergüenza tuya y de tu madre? Mientras ese hijo de Isaí esté vivo, jamás serás rey. Ahora ve y búscalo para que lo mate. Y cuando Jonatán pretende hacer entrar en razón a su papá, que estaba sacado, dice el versículo 33, entonces Saúl le arrojó su lanza a Jonatán con la intención de matarlo. Palabras altamente corrompidas. Y no solamente palabras tremendamente duras, sino como se escucha por ahí en los casos judiciales, agravadas, ¿por qué? Por el vínculo. Porque, vuelvo a insistir, que te insulte un desconocido no es grato, pero a la media hora te olvidaste. Ahora, si tu papá te dice una barbaridad como esta, no te olvidas nunca más en la vida. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta por qué, hermanos queridos, es tan importante que nosotros entendamos que tenemos que entregar nuestra manera de hablar para que Dios la corrija continuamente, para que Dios se glorifique en nuestra manera de hablar? ¿Te das cuenta por qué es tan importante que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca? Es aterrador pensar que podemos dañar
a las personas que más amamos. A la esposa, al esposo, a los hijos, a los padres, a los hermanos de la fe. Y como bien dice el dicho, hay palabras que duelen más que una trompada. Pero el Señor quiere enseñarnos estas cosas para que podamos edificarnos unos a otros, para que podamos aprender a hablar todo lo que contribuya a la edificación, que podamos enseñarles a nuestros hijos. Esto no significa que no podamos marcar un límite, no, de ninguna manera, pero cuidado la manera, cuidado la forma, cuidado las expresiones que usamos, sobre todo cuando hablamos con nuestros hijos, con nuestros seres queridos. Yo le puedo manifestar desacuerdo a mi esposa en alguna situación, que no lo hago porque siempre tiene razón, si no después me va mal. Le puedo manifestar desacuerdo a mi esposa, a un hermano, a mis hijos, pero ¿lo puedo hacer con respeto, sí o no? Claro que sí. Claro que sí. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que aprendamos de Jesús. No se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, Él no respondía con maldición. Cuando lo amenazaban, Él no devolvía amenazas. Encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, un caso claro de palabras corrompidas es este que tenemos de Saúl, que con un enojo descontrolado maldijo a su propio hijo, lo trató como un hijo de prostituta, y no solamente fueron palabras, sino que le tiró la lanza intentando matarlo. Eso habla del desborde emocional que puede afectar a una persona, y fíjense, era rey. Educación no le faltaba. Así que la educación formal de la escuela no es ninguna garantía de nada. La educación que necesitamos es la del carácter de Cristo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Miren, hay otra categoría más de palabras corrompidas que me llaman la atención y son, creo, no sé si tanto o más peligrosas que las que nombramos hasta acá, porque no son expresiones groseras ni cargadas de furia, pero sí de una inteligencia maliciosa. No voy a leer la historia por cuestión de tiempo, pero ustedes la van a poder leer en su casa. Esta historia está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 13, y ahí se presentan algunos personajes. ¿Quiénes? Bueno, por un lado, Absalón y Tamar, un hombre y una mujer que eran hermanos, hijos del rey David, hijos de la misma mamá. Así que eran hermanos por parte de padre y de madre. Y también en ese relato aparece otro hijo de David que se llamaba Amnón. Pero era un hijo de David con otra esposa diferente. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Bueno, resulta que Amnón se enamoró de Tamar, la que era hermana de Absalón. Y más que enamorarse, se obsesionó. Pero el punto que quiero enfatizar es este. Resulta que Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab. Y dice la Biblia que este Jonadab era una persona muy astuta, pero en un sentido negativo, malicioso. Resulta que Jonadab, buen amigo, entre comillas, lo veía a Amnón con la cara larga y le llegó a preguntar: ¿pero qué te pasa? Vos no estás enfermo, no tenés problemas de salud, no tenés problemas económicos, ¿por qué estás triste? Entonces Amnón le cuenta: lo que pasa es que estoy locamente enamorado, desesperado por mi medio hermana Tamar, pero ¿cómo hago? No puedo estar con ella. Entonces este, tan astuto, que se llamaba Jonadab, le dijo: mira, vos sos el hijo del rey, vos no tenés que hacerte drama por esto, yo te voy a dar un consejo. Y muy inteligentemente
lo convenció. Vos hacete pasar por el enfermo. Llama a tu papá, el rey David, y cuando venga a verte, decime que estás mal, que necesitas un poco de mimo y que querés que venga tu medio hermana Tamar a prepararte una comida y que ella comparta un tiempo con vos. Entonces, este influenciado Amnón le siguió el consejo a Jonadab, se metió en su casa, se metió en cama, le hizo avisar a su papá, el rey David. Vino el rey David: ¿qué te pasa, hijo? Estoy enfermo, tengo fiebre, no sé qué verso le habrá metido. Y le dijo: mira, ¿por qué no mandás a mi hermana Tamar? Yo le quiero mucho, me hace bien cuando ella está conmigo. Decirle que me venga a preparar un par de panqueques y que me dé de comer, porque estoy necesitando un poco de apapacho. Entonces David habló con su hija y le dijo: mira, tu hermano no está bien, anda a verlo, prepárale algo. Entonces Tamar, con toda la inocencia, fue a la casa de Amnón, le preparó la comida, se la llevó a la habitación y ahí Amnón dice: decide a todos que salgan porque me siento muy estresado, tanto bullicio me hace mal. Estoy agregando yo algunas cosas, hermanos. Después ustedes leanlo la historia ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 13. La cuestión es que cuando todos salieron, vino Tamar a traerle la comida a su hermano y su hermano la forzó y la violó. Historia bíblica. Historia de hijos de reyes. Vuelvo a decir, la preparación académica no es garantía de nada. Si no nos dejamos formar el carácter por el Señor, para que nuestro carácter sea como el de Cristo, por mucho estudio bíblico que tengamos, no hay ninguna garantía. Y fíjense qué tremendo, porque acá, como te dije, no hay insultos, no hay palabras cargadas de enojo, de ira, pero sí hay palabras altamente corrosivas. Palabras tremendas que tenían el objetivo de causar daño. Y hermanos queridos, a veces las redes sociales hoy nos sirven para decir con tanta espiritualidad ciertas cosas. A veces el celular o las redes nos sirven para expresarle afecto, cariño, para demostrarle a una persona qué tan importante o qué tan simpática me resultas, para después hacer estragos. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? ¿Te das cuenta por qué? Y si fuera tu hijo al que están con este tipo de palabras llevándolo a tomar una decisión así, y si fuera tu hija que alguien haciendo papel de amiguito, de amiguita, haciendo papel de consejero, está generando un vínculo engañoso para después atrapar y tragar. ¿Te das cuenta por qué la importancia de que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca? Sino por el contrario, toda palabra que sirva para estimularnos, para edificarnos, para fortalecernos, para afianzar el vínculo, el respeto. Hermanos queridos, Santiago, el que escribió la carta en el Nuevo Testamento, dice que, en criollo, todos hemos metido la pata a la hora de hablar. Todos. Acá no hay ninguno que nunca se haya equivocado al hablar. Entonces nos conviene reconocer eso y justamente recibir esta palabra para poder pedirle ayuda al Señor. Pensá por un momento en tus seres queridos. Pensá en tu esposa, pensá en tu esposo, pensá en tus hijos, pensá en tus papás.
Si alguna vez salieron palabras corrompidas de tu boca y dañaste la moral, la integridad, dañaste la autoestima de ese ser querido, hoy es tiempo de que puedas reconocerlo y que le pidamos perdón al Señor. Y si esa persona está viva, estamos a tiempo de ir y de humillarnos y de decir: perdóname. Perdóname porque aunque sos especial en mi vida, me dejé llevar por el enojo, o me dejé llevar por los celos, o por la envidia, o por un chisme que me contaron y que no debía haber escuchado, y te dije barbaridades, o te herí, o te dañé, te lastimé. Te pido que me perdones. Si Dios nos manda a perdonar y a pedir perdón, es porque Él sabe que la restauración es posible, hermanos. Si no, no habría esperanza. Y Él quiere que nosotros aprendamos estas cosas para que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, porque lejos de hacer que se cumpla el propósito de Dios, cuando hablamos de esa manera, dañamos, destruimos, y en vez de avanzar hacia el propósito de Dios, retrocedemos. Pero Pablo dice: sino hablen todo aquello que colabore, que ayude, que estimule al crecimiento espiritual de todos. Hermanos, fíjense lo que dice Proverbios capítulo 12, versículo 18. Espero que este texto lo tengas bien presente, que lo marques y que lo memorices. Fíjate, dice: algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Quería que lo leyéramos en esta otra versión. Dice así en esta versión: hay hombres cuyas palabras, se entiende, hombres y mujeres, ¿sí? Esto no es un problema solamente de los varones, es un problema de la humanidad. Hay personas cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y entonces esto me sugería un posible título para la enseñanza de esta noche: lengua para herir o lengua para sanar. Podría tener otros títulos. El tema es que podamos replantearnos, porque todos tenemos una. No dicen que es mala educación sacar la lengua cuando uno lo hace a otra persona con un mal gesto, pero tómate un segundo y mírala si podés. Mírala, sácala y mírala. ¿Vieron que algunos llegan a tocarse la nariz con la punta de la cabeza? Y como dice Santiago, un pequeño miembro capaz de encender grandes fuegos, de causar gran destrucción, de causar heridas profundas, comentarios que a lo mejor esa persona, ese familiar, no se puede olvidar nunca en la vida, y cada vez que lo recuerda, llora o se desalienta o se siente tan angustiado, tan depresivo a veces. Entonces, ¿lengua para herir o lengua para sanar? ¿Qué te gustaría tener? Bueno, hay hombres, hay personas cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Qué hace una espada cuando golpea contra lo que sea? Corta, hiere, arranca. ¿Sí? Mas la lengua de los sabios es medicina. Fíjate en Proverbios 29:8. Dice así la palabra: los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira.
¿Quiénes son los hombres escarnecedores? ¿Quiénes son las personas escarnecedoras? Bueno, hace algunos domingos atrás Sandra habló un poquito de eso, pero yo refresco. Los escarnecedores en la Biblia son los burladores. O sea, los que cuando hablan se burlan, se mofan, se ríen de los demás, hacen sentir mal a los demás. Los escarnecedores también son los chismosos, esos que en vez de callarse y morder la lengua, andan desparramando cosas que ni siquiera saben que son ciertas de otras personas. Esos también son escarnecedores. Los que hablan llevados por el enojo, como Saúl, o por la envidia, o por los celos, o por iras. Esos son escarnecedores. Y fíjate lo que hacen. Dice el Proverbio 29:8. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas. Y yo pienso, si un escarnecedor, un burlador, un chismoso, uno que habla cuando no tiene que hablar, puede poner una ciudad en llamas, ¿acaso no puede hacer que la familia se incendie? ¿Acaso no puede hacer un escarnecedor que una congregación se incendie, se divida y que muchos queden chamuscados y con un susto bárbaro que no quieren volver nunca más a la iglesia? Si un escarnecedor puede poner en llamas una ciudad, ¿acaso no puede incendiar su propio matrimonio? Proverbios 15:12 sigue hablando de esta gente. Dice: el escarnecedor, el chismoso, el que se burla, el que habla porque tiene boca y no piensa lo que dice, el que se deja llevar por todos estos impulsos, el escarnecedor, no ama al que le reprende, ni se junta con sabios. ¿Sabes por qué? Porque dice: a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Nadie tiene autoridad para venir a corregirme a mí. ¿Por qué no te fijas en tus pecados? ¿Vos qué venís a decirme lo que yo estoy haciendo mal? ¿O acaso vos no te equivocaste nunca? ¿Se acuerdan de Pedro cuando Pablo lo tuvo que resistir cara a cara? Los dos eran apóstoles. Y Pedro podría haber dicho: momentito, ¿cómo que me venís a llamar la atención vos a mí? Sin embargo, Pedro, aunque se la había mandado, se calló, reconoció su error, aceptó la reprensión y siguió trabajando con ese aspecto de su carácter. Entonces todos podemos equivocarnos, y de hecho nos equivocamos, pero qué bendición cuando viene alguien y te dice: che, me parece que te pasaste con lo que dijiste, me parece que ofendiste a fulano o a mengana. Che, me parece que tendrías que hablar con esa persona ahí y pedir disculpas. Cuídate. Otra vez, antes de explotar, no sé, salir a dar una vuelta, tomar aire, agarrar un árbol a patadas, no sé, pero desahogate en otro lado, no con tu esposa, no con tu esposo, no con tu ser querido. Y si somos un poquito inteligentes, vamos a recibir ese consejo o ese llamado de atención, porque vale la pena para preservar a los que amamos y no incendiarlos. ¿Me estoy explicando, hermanos? El escarnecedor no ama al que le reprende. Odia ser corregido, no admite que alguien le llame la atención. Un último proverbio, capítulo 22, versículo 10. Y este es para temblar, porque fíjense cuál es la inspiración de Dios para con el autor de los proverbios, y es palabra de Dios para nosotros también. Dice: echa fuera al escarnecedor
y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. Echa fuera al escarnecedor y las discusiones se terminan, y los incendios se apagan, y los ánimos se calman, y las relaciones se sanan. Pero a veces hay que echar fuera a las personas como estas. Pablo le escribe, no me acuerdo si es a Tito o a Timoteo, y le dice: al hombre que cause división en la iglesia, después de una y otra amonestación, échalo, deséchalo. ¡Ay, qué falta de amor, pastor! No lo digo yo, lo dice Pablo. Reclámenle al Señor. No lo digo yo. Entonces pienso en esto, hermanos. Quiero ir cerrando, pero me interesa que podamos pensar en esto. Tiemblo ante la posibilidad, hermanos, de que para que entendamos la importancia de las personas que están a nuestro alrededor, tengamos que perderlas. ¿Será necesario? ¿Será que tenemos que perder a los que amamos? Porque los dañamos, porque los incendiamos, porque los lastimamos y decidieron: ya basta, te perdoné, te recibí de nuevo, no tuve en cuenta lo que me dijiste tantas veces, lo que me hiciste tantas veces, ya está, seguí siendo igual, me voy, no puedo más estar al lado tuyo. Y ahí lloramos, nos tiramos al piso, prometemos que vamos a cambiar, que nunca más vamos a decir barbaridades. ¿Será que tenemos que perder a alguien? ¿Será que tenemos que perder la amistad con alguien? ¿Será que tengan que echarnos para que recién nos demos cuenta del valor que tienen las amistades y los vínculos? Y esto aplica en otros aspectos también. Hay gente que se da cuenta del valor de la salud cuando se enferma, cuando la perdió. Hay gente que se da cuenta del valor de lo económico que tenía cuando ya lo malgastó, cuando lo hizo percha, cuando lo liquidó. Lo cocinó en el casino. Después llora porque dejó a sus hijos en la calle, porque ya no tiene trabajo. Después, ¿pero de qué sirve llorar después? ¿Se acuerdan de Saúl, el hermano de Jacob? Era el hijo mayor y por lo tanto tenía derecho ¿a qué? A la primogenitura, que no solamente significaba una doble cantidad en cuanto a bienes materiales, sino que tenía que ver con una honra, un privilegio de seguir el patriarcado, que para aquel entonces era tan importante, de ser el líder espiritual en su familia. Y Esaú no le dio importancia y lo cambió por un plato de lentejas. ¿Qué me importa si total me voy a morir? Quiero comer ahora que tengo hambre. Listo, su hermano, buen negociante, judío. Y algunos que sin ser judíos son buenos negociantes también, A veces cambiamos amor por cuestiones económicas, a veces cambiamos amor entre comillas, por respeto. Después dice la palabra que Esaú lloró con gritos y lágrimas, con amargura, pero ya era tarde. Entonces, por eso creo que es importante que podamos replantearnos esto. ¿Será que tenemos que perder a alguien? ¿O perder amistad? ¿O perder la comunión con la iglesia? Porque hay gente que se enojó, se fue de la iglesia y no vuelve más porque el orgullo no le permite. Porque tiene que arreglar algo con uno o con varios. ¿Será que tenemos que llegar a ese punto? ¿Querrá eso Dios, hermanos? No. Por eso, la exhortación de Pablo escribiéndole a los Efesios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea útil para la necesaria edificación. Y termino con el último texto, ahí en el mismo capítulo 4 de Efesios, el versículo 15.
Efesios 4:15, que en la Reina Valera dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pero fíjate cómo dice la traducción lenguaje actual. Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad. Esto tiene que ver con nuestra manera de hablar, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Que digamos siempre la verdad, que hablemos con sensatez y que si es necesario nos mordamos la lengua y que aprendamos a ponerle freno a nuestros impulsos, a los chismes, a los enojos, a los celos. ¿Para qué? Para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia y por lo tanto tu vida y la mía. El Señor cumplirá su propósito en mí. Y ese propósito tiene que ver con que vos y yo aprendamos a ser en este aspecto. Y ahora no es una falta de respeto, es para que me entiendas. Mirá, para que aprendamos a manejar nuestra boca, nuestra manera de hablar, como el Señor lo hace. Y que nos parezcamos más a Cristo en esto. Cuando lo juzgaban y lo acusaban, Él no respondía con amenazas ni con maldición. Cuando lo injuriaban y se le burlaban y se le reían ahí en la cruz, lejos de sentenciarlo y de decirle: ya van a ver, oró al Padre, encomendó la causa al que juzga justamente. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. ¿Cuánto necesitamos eso? Yo lo necesito. Yo no quiero perder, no quiero llegar al punto de lastimar y de perder la confianza, de dañarle a los seres queridos, a ustedes, a mi familia. Dios me libre. Y que nos ayude a cuidar lo que tanto nos amamos. ¿Sí? Que nuestra manera de hablar honre al Señor. David decía: Señor, que te sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones de mi corazón, oh Jehová de los ejércitos. ¿Qué oración? Por favor, con los de la alabanza les voy a pedir que se adelanten y te invito a que hagamos esa oración. Señor, que sean gratos los dichos de mi boca. Es más, es cortita, pero te animo a que la aprendas y que le puedas decir mañana cuando te levantes y cuando te surja el fuego, no lo dejes salir. Que puedas acordarte de esta oración. Señor, que te sean gratos los dichos de mi boca. Después de decir buen día, ¿sí? Después expresar si tenés algún desacuerdo, después expresa Señor. Pero primero clamar: Señor, que te sean gratos los dichos de mi boca. Si voy a abrir la boca, que sea para edificar, no para maldecir, no para herir, no para lastimar como con una espada. Que te sean gratos, Señor, las meditaciones de mi corazón. Porque si son gratos delante del Señor, si mis palabras son gratas a la presencia de Él, van a ser gratas a cualquiera que les escuche. A lo mejor alguien se ofende porque la verdad a veces lo nega, pero eso es otro. Ahí no hay ofensa. ¿Me explico? Gracias por tus palabras, Señor. Gracias porque hay nueva oportunidad en Cristo. Y si hemos sido personas que nos hemos caracterizado por hablar de manera grosera, por hablar chismes, por llevar y traer, si hemos sido personas que nos hemos caracterizado por ironías, por burlas, por desprestigios hacia otros, Señor, venimos con nuestras. Y Señor, si hemos dañado a los seres queridos, vos nos das la oportunidad de arrepentirnos, de pedirte perdón, de pedir perdón a la persona ofendida.
nos das la oportunidad de comenzar a pensar antes de hablar. Justamente para que podamos edificarnos, para que podamos hacernos bien, para que podamos estimularnos al amor y a las buenas obras, como dice el Padre. Señor, siempre ha sido tu anhelo que en nuestras familias haya paz. Siempre ha sido tu voluntad que podamos tratarnos bien, con respeto, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia con esta paz que sobrepasa todo el entendimiento. Bendice los vínculos, las relaciones, las amistades, la hermandad de la iglesia, la comunión en la iglesia. Ayúdanos, Señor, a poder glorificarte con nuestra manera de hablar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Y amén. Gloria a Dios.